Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Es un placer tenerlos de vuelta. ¿Cómo están? Yo, como siempre, súper emocionado y con muchas ganas de compartir con ustedes. Ya saben que me encanta el mundo del espectáculo, las novelas turcas, los dramas, y por supuesto, los chismes, y vaya que tenemos chismes hoy. Hoy, amigos míos, vamos a sumergirnos en un tema que está que arde, que ha encendido las redes sociales, y que tiene a todos con la intriga al máximo. Exacto. Vamos a hablar, una vez más, de Kerem Bürsin y sus flores, y esta vez, profundizamos en el misterio. El título lo dice todo, ¿verdad? Kerem Bürsin y sus flores, amor secreto o reencuentro. La verdad, con pruebas y análisis profundos, te sorprenderá. Y no es clickbait. Les juro que he estado investigando como un detective privado, revisando cada publicación, cada foto, cada historia, cada comentario. Me he sumergido en las profundidades del Internet turco. Y la verdad es que hay tela para cortar, mucha tela. Pero antes de que empecemos a desmenuzar este enigma floral, y para que no se pierdan absolutamente nada de lo que está pasando, si son nuevos por aquí, es crucial que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis vídeos. Prometo que siempre les traigo la información más jugosa y actualizada del mundo del entretenimiento. Suscríbanse, denle al botón, y acompáñenme en esta aventura. Necesito su apoyo para seguir destapando secretos. Ahora sí, arranquemos con el chisme de verdad. Como todos ustedes saben, Kerem Bürsin es uno de los actores turcos más queridos y reconocidos a nivel mundial. Su carisma, su talento actoral que enamora, y, por qué no decirlo, su belleza, lo han convertido en un verdadero ícono. Y su vida amorosa, por supuesto, siempre ha sido un imán de interés. Recientemente, en el mundo virtual, se ha generado un revuelo importante debido a la recurrente y enigmática presencia de flores en las redes sociales del actor. Fotos, historias, publicaciones con dedicatorias. Y todo esto ha desatado la locura, la especulación y el análisis minucioso por parte de los fans. Pero, ¿por qué unas simples flores han generado tanto revuelo? ¿Qué tienen de especial? La respuesta, amigos, es multifacética y compleja. En primer lugar, Kerem Bürsin es, por naturaleza, una persona bastante reservada en lo que respecta a su vida privada. No es de esos que comparten cada detalle de su día a día, cada almuerzo, cada paseo. Prefiere mantener cierto misterio, cierto halo de privacidad que lo hace aún más atractivo a los ojos de sus seguidores. Por eso, cualquier detalle que revele algo, aunque sea sutil, sobre su vida personal, como el envío o la recepción de flores, genera un interés desmedido, un escrutinio detallado, y por supuesto, muchas preguntas. En segundo lugar, y aquí es donde la historia se pone realmente interesante y apasionante, estas flores han sido asociadas, directa o indirectamente, con una persona muy especial en la vida de Kerem, Andersel. Sí, la misma Andersel con quien protagonizó la exitosísima serie Love is in there, Senkalkam, y con quien mantuvo una relación sentimental que conquistó los corazones de millones de fans alrededor del mundo. La pareja, que cautivó a millones de corazones con su química explosiva en la pantalla, traspasó la ficción y se convirtió en una de las parejas más queridas y admiradas del momento. Su amor, su complicidad, su apoyo mutuo, eran evidentes en cada aparición pública, en cada foto, en cada gesto. Pero, como en todas las historias de amor, la de Kerem y Hande, lamentablemente, tuvo su fin. Tras una separación que, por cierto, fue discreta y respetuosa, los fans, por supuesto, quedaron destrozados, con el corazón roto. Creían en ese amor, soñaban con un final de cuento de hadas. Y desde entonces, cualquier detalle, cualquier insinuación, cualquier guiño que involucre a ambos, es analizado con lupa, diseccionado, interpretado en busca de alguna señal, alguna esperanza de reencuentro. Así,
La aparición de flores en las redes sociales de Kerem ha sido interpretada por muchos, y con razón, como un mensaje, un indicio, una esperanza de un posible reencuentro, una chispa que reaviva la llama del amor. Imagínense la emoción que esto genera. Es comprensible que el fandom se ilusione. Entonces, la pregunta del millón, ¿qué dicen las pruebas? ¿Hay algo de verdad en todo esto? ¿Son solo flores, o hay algo más profundo, más significativo? Permítanme, amigos, desglosarles toda la información que he recopilado, con una investigación exhaustiva y un análisis detallado, para que ustedes mismos puedan sacar sus propias conclusiones, con argumentos sólidos y evidencias palpables. *** análisis profundo, las flores y sus orígenes ***. Primero, hablemos de las flores en sí. Esta es la base de todo el misterio. Según las publicaciones que se han hecho, Kerem ha recibido flores en varias ocasiones, a lo largo de los últimos meses. E incluso años. No se trata de una simple coincidencia, es un patrón que ha llamado la atención de todos. Arreglos florales espectaculares en algunos casos, nos encontramos con arreglos florales verdaderamente espectaculares, lujosos, elaborados, con una presentación impecable. Estos arreglos suelen estar compuestos por una gran variedad de flores, de diferentes colores y tamaños, con una disposición artística que denota cuidado y atención al detalle. En muchas ocasiones, estos arreglos vienen acompañados de dedicatorias, tarjetas o mensajes que, aunque no revelan explícitamente el nombre del remitente, sí sugieren una intención romántica o afectuosa. Las dedicatorias, aunque ambiguas, suelen utilizar frases como «para alguien especial», «con cariño», «pensando en ti», o simplemente «un corazón». Estas dedicatorias, por supuesto, alimentan la especulación y la curiosidad. Detalles sutiles En otros casos, la presencia de flores es más sutil, más discreta, pero igualmente significativa. Hablamos de una simple rosa que aparece en una foto, un pequeño ramo de flores que se muestra de forma casual en una historia de Instagram, o incluso, una sola flor que adorna un espacio en particular. Estos detalles, aparentemente insignificantes, adquieren relevancia en el contexto general, y son analizados con detenimiento por los fans. Una rosa roja, por ejemplo, es un símbolo universal de amor y pasión, por lo que su presencia en una foto de Kerem no pasa desapercibida. Flores en el entorno Es importante mencionar que Kerem, como buen usuario de las redes sociales, suele publicar fotos y vídeos donde muestra su día a día, sus actividades, sus proyectos, sus momentos de ocio, sus viajes, etc. Y en estas publicaciones, es habitual que se le vea rodeado de amigos, compañeros de trabajo, familiares, y, en ocasiones, flores. Ya sea en un jarrón en su apartamento, en la mesa de un restaurante, o incluso, en un rodaje. La presencia de flores en el entorno de Kerem es, sin duda, una constante. Análisis de los tipos de flores Los fans más meticulosos, aquellos con vista de halcón, han analizado el tipo de flores que Kerem recibe. Los lirios, las rosas, las peonías, los girasoles. Cada flor tiene un significado, un lenguaje propio. Y la elección de cada una de ellas podría ser un mensaje en sí mismo. ¿Se ha fijado en las flores que Ande utiliza en sus publicaciones? ¿Coinciden con las que recibe Kerem? Un detalle importante a considerar. La presencia de flores, como vemos, es innegable. Pero, ¿quién envía esas flores? ¿Cuál es el motivo real detrás de estos regalos? Aquí es donde las interpretaciones se dividen, donde las teorías se multiplican, y donde la especulación alcanza su punto álgido. La teoría del reencuentro romántico Los más románticos, aquellos que sueñan con un reencuentro entre Kerem y Ande, aseguran que las flores son un mensaje de amor,
una señal clara de que el amor entre ellos aún persiste, que la llama no se ha extinguido por completo, y que existe la posibilidad de una reconciliación. Ven en cada flor, en cada detalle, una declaración de intenciones, una promesa de futuro. Creen que Kerem, a través de estas flores, está enviando un mensaje a Ande, un mensaje de cariño, de afecto, y tal vez, de arrepentimiento. La teoría del regalo profesional por otro lado, los más escépticos, aquellos que prefieren mantener los pies en la tierra, argumentan que las flores podrían ser un regalo de amigos, familiares, o incluso, de marcas que colaboran con Kerem. Y es que, no olvidemos que Kerem es una figura pública de gran relevancia, un actor de renombre, y es muy común que reciba obsequios de diferentes empresas, como parte de campañas publicitarias, regalos de cortesía, o simplemente, muestras de afecto y admiración. Es posible que las flores sean parte de alguna estrategia de marketing, o simplemente, un detalle sin mayores implicaciones. La teoría de la amistad cordial Además, no podemos olvidar que Kerem y Ande, a pesar de su separación, mantienen una relación cordial, amistosa. Ambos han expresado públicamente su respeto mutuo, y aunque no han confirmado un reencuentro romántico, tampoco han descartado la posibilidad de ser amigos. Así que, la aparición de flores podría ser simplemente un gesto de cortesía, un detalle sin mayores implicaciones, una muestra de afecto y aprecio. Pistas y evidencias que apoyan la teoría del reencuentro Ahora bien, ¿qué pistas tenemos para apoyar la teoría del reencuentro romántico? ¿Qué evidencias podemos encontrar que sugieran que hay algo más que una simple amistad o un regalo profesional? Los fans más apasionados, con un ojo de detective, se han encargado de analizar cada detalle, cada publicación, cada like, cada comentario. Han revisado las redes sociales de Ande, buscando alguna señal que confirme sus sospechas, que les dé un motivo para soñar, para creer. Y, por supuesto, han encontrado algunas pistas interesantes que vale la pena analizar. El lenguaje de las flores en Ande Una de las pistas más destacadas es el hecho de que Ande, en algunas ocasiones, ha utilizado flores en sus propias publicaciones. Ya sea en fotos, en historias o en publicaciones en general, las flores han estado presentes en su feed. Aunque Ande no ha revelado el origen de esas flores, ni a quién van dirigidas, algunos fans aseguran que podrían ser un guiño a Kerem, una respuesta sutil a sus gestos. ¿Coincidencia? Quizás. Pero en el mundo de las redes sociales, las coincidencias son escasas, y las señales, en el contexto adecuado, pueden ser muy reveladoras. El hecho de que ambos utilicen flores en sus publicaciones, y que coincidan en algunos tipos de flores, podría ser una señal de conexión. El círculo cercano, familia y amigos Otra pista importante es el hecho de que, a pesar de la separación, Kerem y Ande continúan siendo muy cercanos a los amigos y familiares del otro. Han mantenido contacto con sus respectivos círculos sociales, han compartido momentos con ellos, y han demostrado un respeto y un cariño que trasciende la relación sentimental. Esto podría sugerir que la relación entre ellos no ha terminado de la peor manera, y que, de alguna forma, aún mantienen un vínculo, un afecto mutuo que va más allá de lo romántico. Es como si, a pesar de la ruptura, aún existiera un lazo invisible que los une. Rumores en los medios turcos Por supuesto, también están los rumores que circulan en los medios turcos. Algunos medios de comunicación, especializados en el mundo del espectáculo, han publicado noticias sobre posibles encuentros secretos entre Kerem y Ande, y han especulado sobre una posible reconciliación. Han mencionado avistamientos en lugares discretos, reuniones en privado, y han alimentado la esperanza de los fans. Sin embargo, es importante recordar que estas son solo especulaciones, y que, por el momento, no existe ninguna confirmación oficial.
La fiabilidad de estos medios es variable, algunos son muy confiables, otros, menos. Pero, el humo, a veces, indica que hay fuego. Asterisco 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 el análisis de likes y comentarios asterisco asterisco los fans más dedicados se han tomado el tiempo de analizar los likes y comentarios que Kerem y Yandhi se dejan en sus respectivas publicaciones. Han revisado quién le da me gusta a cada foto, quién comenta, y qué tipo de comentarios se intercambian. Aunque no hay interacciones directas, ni declaraciones explícitas de afecto, algunos fans han encontrado sutiles indicios de conexión, de complicidad, de cariño. Un like a una foto en particular, un comentario que destaca un detalle específico, un emoji que sugiere cercanía. Cada detalle es analizado con lupa. Asterisco 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 mensajes cifrados y simbología asterisco asterisco algunos fans especulan que tanto Kerem como Yandhi podrían estar utilizando mensajes cifrados y simbología en sus publicaciones. Podrían estar utilizando símbolos, colores, lugares y objetos que, para ellos, tengan un significado especial. Un viaje a un lugar determinado, una foto con un objeto concreto, un color que lo represente. Cada detalle es importante. ¿Hay alguna conexión entre las publicaciones de Kerem y Yandhi? ¿Utilizan códigos secretos? Una tarea ardua, pero posible. Asterisco asterisco conclusiones tentativas y preguntas abiertas asterisco asterisco. Entonces, ¿qué podemos concluir? ¿Es un amor secreto? ¿Es un reencuentro inminente? ¿O simplemente es un gesto de cortesía, un regalo profesional, un simple arreglo floral sin mayores implicaciones? La verdad, amigos míos, es que, por el momento, no lo sabemos con certeza. La información que tenemos es ambigua, y cada uno puede interpretarla a su manera, según sus deseos y sus expectativas. Lo que sí sabemos, con total seguridad, es que Kerem Bürsin y Yandhi son dos personas muy queridas, dos estrellas que brillan con luz propia, y que su historia de amor, su relación, su conexión, sigue siendo un tema de gran interés y debate para millones de personas en todo el mundo. La aparición recurrente de flores, ya sea por motivos románticos, profesionales o simplemente por cortesía, ha logrado mantener viva la llama de la esperanza y la especulación entre los fans. El misterio de las flores persiste. ¿Son un mensaje de amor secreto? ¿Un indicio de un reencuentro? ¿O solo una simple coincidencia? El tiempo dirá. Asterisco asterisco un llamado a la acción y al debate asterisco asterisco. Y aquí es donde les pregunto a ustedes, mis queridos suscriptores y seguidores, ¿qué opinan? Después de analizar toda esta información, ¿qué conclusión sacan? ¿Creen que las flores son un mensaje de amor secreto, una declaración silenciosa? ¿O creen que son solo un detalle sin importancia, una simple casualidad? Déjenme sus opiniones, sus teorías, sus hipótesis en los comentarios. Me encantaría leerlas, discutirlas y debatirlas con ustedes sobre este apasionante tema. Necesito su participación para seguir investigando. Además, quiero hacerles una pregunta muy importante. ¿Quieren que haga un vídeo analizando más a fondo las redes sociales de Kerem y Yandhi? ¿Les gustaría que revisara cada publicación, cada like, cada comentario, buscando nuevas pistas, nuevos indicios, nuevas señales? ¿Quieren que profundicemos en los rumores de los medios turcos? ¿Quieren que investiguemos las coincidencias en las flores y el uso de símbolos? Déjenmelo saber en los comentarios. Su opinión es fundamental para mí. Si les gusta este tipo de contenido, quiero seguir haciéndolo. Asterisco asterisco en resumen asterisco asterisco. En resumen, hemos hablado largo y tendido sobre las misteriosas flores que han aparecido en la vida de Kerem Bürsin, y que han desatado un gran debate en las redes sociales. Hemos analizado las pruebas, las interpretaciones, las posibles implicaciones y las diversas teorías que existen al respecto. Hemos profundizado en la investigación, y hemos llegado a la conclusión de que la verdad,
por el momento, es incierta, pero el misterio persiste. Lo que sí es seguro es que la historia de Kerem y Ande sigue siendo una de las más apasionantes del mundo del entretenimiento, y que su conexión, de una forma u otra, sigue generando interés y expectación. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles nuevamente por acompañarme en este vídeo. Espero que les haya gustado, que se hayan divertido, que hayan aprendido algo nuevo, y que hayan disfrutado de esta intensa investigación. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Es crucial para estar al día con los chismes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, denle un me gusta, compártanlo con sus amigos y dejen sus comentarios. Su apoyo es muy importante para mí. Me motiva a seguir investigando y a traerles el contenido más jugoso y actualizado. Nos vemos en el próximo vídeo, con más chismes, más secretos, y más novedades del mundo del espectáculo. Hasta la próxima, y que el misterio de las flores nos siga cautivando. Adiós.